Cerramos la jornada de esta tarde del 26 de noviembre del 2021 con la doctora Isabel Fernández Agudelo, quien representará el tema Vértigo, enfoque para médicos generales. La doctora Isabel Fernández es médica de la Universidad de Antioquia, especialista en otorrinolaringología del Complejo Hospitalario de Toledo, máster en otoneurología de la Universidad de Sevilla y actualmente otoneuróloga de la Clínica del Vértigo y Equilibrio de Medellín-Cliven y profesora de otorrinolaringología de la Universidad de Antioquia. Vamos a hablar hoy sobre el enfoque del vértigo para médicos generales. Quiero empezar agradeciéndole a Asmedas por la invitación. Es mi segunda participación en uno de estos congresos, siempre con temas que creo que pueden aportar mucho en nuestra práctica diaria como médicos en patologías muy frecuentes. Es importante recordar que existe una diferencia entre lo que idealmente creemos que es el paciente con vértigo, como está escrito en los libros, al que nos tenemos que enfrentar día a día en la consulta. Y es importante porque muchas veces hacemos diagnósticos equivocados. En las enfermedades vestibulares es muy frecuente, sobre todo esos pacientes crónicos con mareos, con síntomas muy específicos, que llegar al diagnóstico es complicado y nos dificulta no solo el tratamiento, sino el abordaje inicial de ese paciente. El vértigo es una enfermedad muy común, se presenta en adultos jóvenes, se puede presentar en menos porcentaje en niños, pero en más del 30% en personas mayores, en ancianos lo vamos a encontrar. Es una enfermedad muy común, la tercera causa de consulta en los servicios de consulta externa son los pacientes con mareos o inestabilidad o sensación de vértigo, como lo definen los pacientes. Todos en algún momento podemos sufrir este tipo de enfermedades. Del 15 al 35% de la población sin ningún factor de riesgo pueden sufrir en algún momento episodios de vértigo. Gracias a Dios en su mayoría son benignos, sin problemas, sin complicaciones, pero podemos presentarlos. Y es complicado muchas veces por los síntomas que el paciente refiere, que va a tener inestabilidad, que va a tener dificultad para caminar, sensación de desmayo, que caminaba entre nubes, que se le hunde el piso. Entonces, con esa sintomatología tan amplia, a veces es difícil para el médico lograr definir los síntomas o saber si es un vértigo del oído o es un vértigo del sistema nervioso central. Por eso es un reto el diagnóstico de estos pacientes, teniendo en cuenta que hay 3 sistemas encargados del funcionamiento del equilibrio: la visión, el sistema vestibular y la propiocepción, que es el responsable más grande de las causas de desequilibrio. Entonces, tenemos que entender si son pacientes que tienen problemas en la fijación de la mirada o si es un paciente que tiene un problema en el oído, personas mayores con artritis, con dificultades para la marcha, porque cualquiera de estos sistemas que fallen van a causar los problemas de vértigo en estos pacientes, o la sensación de inestabilidad o el riesgo aumentado de caída. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Porque necesitamos definir si es un paciente urgente, si es un paciente de remisión, si podemos empezarle un tratamiento en ese momento o si necesitamos pruebas diagnósticas que nos confirmen la enfermedad que el paciente tiene para poder iniciarle el tratamiento. ¿Qué herramientas tenemos en la consulta inicialmente? Pues una historia clínica y un examen físico completo, porque solo con eso ya debemos estar muy orientados en el diagnóstico del paciente y nos ayudará a poder definir el paso a seguir con estos pacientes. Entonces, basados en este primer elemento o herramienta que tenemos para el diagnóstico de estos pacientes, recordar que nos quede claro en la historia clínica cuáles son los síntomas que el paciente refiere, de qué están acompañados, cuáles son sus antecedentes, nos va a ir marcando ese diagnóstico al que queremos llegar. Es importante porque muchas veces les cuesta definir los síntomas, desde cuándo los tienen, qué es lo que siente, y como muchas veces tienen una crisis de vértigo y después un periodo de inestabilidad o mareo, el paciente casi que te dice, no, estoy mareado todo el tiempo. Entonces, cuando te llegan con ese diagnóstico es fundamental que te definas, pero tú sientes que se mueven las cosas alrededor
o que se mueve tu cabeza, o que te vas a caer, o la sensación de desmayo. Eso nos diferencia un mareo de un vértigo o de un presíncope, que serían normalmente de origen cardiovascular y que a veces los pacientes pueden confundirlo con problemas de vértigo. Es importante también cómo son las crisis, si empezaron lentamente o si son crisis episódicas o si fue de manera súbita, para definir diagnósticos tan delicados como un infarto o un accidente cerebrovascular. El tiempo de inicio y los síntomas acompañantes son fundamentales. ¿Qué te da el vértigo? Entonces, los movimientos de la cabeza o cuando usted tose, cuando tiene cambios de posición, solo con los sonidos fuertes se siente mareado o puede ser por algún alimento o la falta de sueño o el aumento del estrés pueden causarle el vértigo y es importante definirlo y escribirlo en la historia clínica. Y los síntomas asociados, si es solo mareo o si es solo la sensación de giro de objetos o se acompaña de visión doble, de visión borrosa, de incapacidad para fijar la mirada, o si el paciente tiene problemas de supuración en el oído, de dolor, de sensación de sordera o de un pito intenso. Todo eso nos va definiendo, lo dejamos escrito en la historia, nos va dirigiendo hacia un diagnóstico. También obviamente a nivel neurológico, si tiene cefalea, pérdida de conocimiento, si presenta alteraciones en los pares craneales o si el paciente inclusive presenta sudoración, palidez, náuseas, nos separa el vértigo periférico del vértigo central. Y a nivel psiquiátrico, pues los pacientes que tienen problemas de ansiedad y miedo, que lo vemos muy frecuente en el vértigo crónico o en episodios de vértigo recurrente, porque son unas crisis tan fuertes que el paciente va desarrollando depresión o ansiedad por su limitación y el temor a volver a presentar o a sentir una crisis de esa. Y en los antecedentes personales, los medicamentos que el paciente está tomando, el riesgo cardiovascular que el paciente tiene, si tiene hipertensión o arritmias, si tiene problemas metabólicos como problemas de hipotiroidismo o diabetes, o si tuvo un accidente, un trauma craneoencefálico que puede presentar un vértigo posicional posterior a eso o enfermedades inmunes que están relacionadas con el lupus, la artritis reumatoidea y en el caso del oído, pues la enfermedad de Meniere o otras enfermedades autoinmunes que pueden dar crisis de vértigo. Entonces, una historia clínica completa nos puede aportar mucho. Dentro de esa historia siempre descartar o confirmar los que se conoce pues como las mortales D, que es un paciente que tenga diplopia, disartria, disfagia, disfonías, dismetrías, que todo lo hacemos pues en la consulta y a través del examen físico, caídas súbitas, distorsión de su verticalidad, sordera o disnea, porque nos debe hacer pensar o ser una bandera roja, un signo de alarma en que ese paciente tiene una complicación más severa que un simple vértigo periférico. Entonces, como un recorderis, la forma de aparición, lo más frecuente en el vértigo periférico es que sea de manera brusca o súbita, y en cambio en el vértigo central, en las enfermedades crónicas, va a ser de un inicio insidioso, un mareo lento pero persistente y que va aumentando con los días, excepto obvio en los infartos, en los ictus, infartos cerebrales, que va a ser un episodio súbito. La duración de los vértigos periféricos es más corta, es muy intensa, pero muy corta, mientras que en los vértigos de origen central normalmente va de días a semanas o inclusive meses. Es mucho más intenso en el vértigo periférico, o sea, muy incapacitante, pero como es de corta duración, el paciente puede reactivar su vida normal. Sin embargo, en el vértigo central es algo más leve, pero muy crónico, que va afectando su calidad de vida o sus actividades diarias. Si tiene síntomas vegetativos, o sea, si hay síntomas vagales, náuseas, vómitos, sudoración, son mucho más frecuentes en los vértigos periféricos que en los centrales. Si presenta síntomas acompañantes como el tinnitus o la hipoacusia, que en el vértigo central es raro, poco frecuente. Síntomas neurológicos en los vértigos periféricos, pues el paciente no te va a referir ni alteración sensitiva ni motora, obviamente no hay pérdida del conocimiento ni dolores de cabeza intensos, incapacitantes, y las características del nistagmo, que la vamos a ver en el examen físico, también nos va a ayudar a diferenciar ese vértigo periférico del central.
La evolución que nos relata el paciente en la historia clínica, si presenta crisis, si es recurrente, si es 2 o 3 veces a la semana, 2 o 3 veces al mes, mientras que en el paciente con vértigo central puede tener meses de sensación de mareo permanente. Y si hay factores desencadenantes que son más frecuentes en los vértigos periféricos, eso normalmente si es al moverse o al girarse en la cama, al toser, con los movimientos bruscos en pacientes que estaban haciendo una actividad física fuerte después de la actividad física. Y en el vértigo central casi nunca logran identificarse, a no ser que sea una crisis hipertensiva, un factor desencadenante de la crisis. Entonces, en esa historia clínica es fundamental, ahí les resalté como unos banderas rojas, unos signos clínicos que siempre debemos considerar, y es ese inicio brusco de los síntomas en un paciente con factores de riesgo cardiovasculares o que tenga algún otro acompañante neurológico, una inestabilidad que le impide estar de pie, porque puede que esté muy mareado, pero el paciente tiene la fuerza muscular conservada y puede levantarse aún con su mareo. Si obviamente presenta signos de focalidad, entonces se encuentran una disartria, una diplopia o falta de fuerza pues, en alguno de los miembros. Si presenta fiebre por el riesgo de enfermedades tan graves como meningitis o una otitis media complicada, si el dolor de oído es muy intenso, si es un dolor de cabeza con banderas rojas, incapacitante, que no le permite dormir, que lo describe como el más fuerte de su vida, es un signo de alarma. Y obviamente la alteración de nivel de conciencia, porque en un vértigo periférico, por más mareado que esté el paciente, va a estar consciente todo el tiempo de lo que le pasa. Y también es importante consignar en la historia clínica esos fármacos o consumo de tóxicos que pueden presentar alteraciones o afectarnos en el sistema vestibular, obviamente el alcohol, pero también los ansiolíticos y los antihistamínicos por periodos muy prolongados, porque hay pacientes que, digamos, tuvieron una crisis de vértigo y entonces le presentan o le dan mareol, dramamine, difenidramine por un periodo de tiempo muy prolongado y de por sí ya van a presentar un vértigo por medicamento. Entonces es importante que les describa todos los medicamentos que está tomando y por qué periodo de tiempo. Los anticoagulantes, los medicamentos que son ototóxicos como el cisplatino, los diuréticos, los aminoglucósidos y medicamentos antidiabéticos que también pueden producir mareo o alteraciones en el equilibrio. Ya una vez tengamos una historia clínica completa, tenemos la otoscopia que nos permite evaluar el pabellón auricular y la región mastoidea para descartar patologías infecciosas que puedan ser o tumorales que puedan ser las causas del vértigo. Tenemos, como se ve en la imagen, el síndrome de Ramsay-Hunt, que es un herpes zosterótico que puede presentarse con parálisis facial, las vesículas en el pabellón auricular, y ese paciente puede tener una crisis de vértigo por una neuronitis vestibular, que lo veremos más adelante. Pero puede ser sencillamente un cerumen impactado con una oclusión del conducto auditivo que le dé la sensación de mareo e inestabilidad sin que presente necesariamente sensación de giro de objetos. También obviamente otitis medias agudas o crónicas que estén relacionadas con la laberintitis o lesiones tumorales como el colesteatoma, que pueda presentar como complicación una erosión de los canales semicirculares y el paciente va a presentar un vértigo secundario a eso. Aparte pues del examen físico orofaringe, rinoscopia, pues todo el examen físico normal, nosotros ya hacemos unas evaluaciones específicas del sistema vestibular y auditivo a través de herramientas como la acumetría, donde evaluamos la audición en ambos oídos y comparamos y definimos si hay una hipoacusia neurosensorial o conductiva. Obviamente hay exámenes diagnósticos como la audiometría, pero digamos en este primer abordaje inicial en la consulta externa, pues no tenemos la posibilidad de hacer ese examen tan rápido, y la acumetría nos va a ayudar a definir si el paciente tiene una hipoacusia súbita, si además del vértigo no está escuchando por ese oído. Los exámenes, la evaluación neurológica completa con evaluación de pares craneales y de fondo de ojo,
y el examen neurológico muscular, la fuerza muscular comparada de ambos miembros superiores e inferiores, la capacidad de ponerse de pie, la orientación en las 3 esferas. Son como esa evaluación neurológica inicial. Y ya en el examen físico, la parte otoneurológica, empezamos a ver el movimiento ocular, vamos a evaluar el nistagmo del paciente, si lo presenta o no, si necesitamos hacer maniobras para ver ese nistagmo y qué características tiene, porque de eso depende orientarnos hacia un vértigo periférico o un vértigo central, es decir, ambos vértigos van a tener nistagmo. De las características de este nistagmo depende que sepamos si es del oído o no. Aparte del nistagmo, que tenga síntomas asociados es fundamental. ¿Por qué? Porque el paciente con vértigo periférico debe tener náuseas, sudoración o inclusive vómito si es un nistagmo causado por un problema del oído. Normalmente los nistagmos causados por alteraciones en el nivel del sistema nervioso central no van a presentar síntomas acompañantes del paciente. Entonces siempre debemos evaluar el movimiento ocular. Acuérdense que el nistagmo se nombra por la fase rápida, que es la más fácil de ver, pero es contraria al lado afectado del oído. Es decir, este paciente tiene un nistagmo con fase rápida derecha, quiere decir que la hipofunción es izquierda y tiene que coincidirnos con el resto del examen físico. Uno puede tener nistagmo espontáneo, sin que el paciente, sin que le giremos la cabeza, sin que lo pongamos en ninguna posición, y en la historia clínica es fundamental que describamos la dirección y la intensidad de ese nistagmo, porque nos sirve también de seguimiento. Si sabemos si hoy es izquierdo y al día siguiente es derecho, pues entonces probablemente sea de origen central, y esas características es importante que queden escritas en nuestro examen físico. Entonces, ¿cómo distinguimos ese nistagmo espontáneo en el paciente, los vértigos de los centrales? Pues con la orientación que tiene. El nistagmo periférico es horizonte rotatorio, siempre la fase rápida va hacia el lado sano, y cuando le decimos que mire hacia ese lado de la fase rápida, el nistagmo se hace mucho más intenso. No cambia de dirección el nistagmo según donde esté la mirada, y cuando le pedimos que fije la mirada a nuestro dedo a un punto fijo, esa intensidad del nistagmo va a disminuir. Además de eso, va acompañado de síntomas de cortejo vegetativo, de síntomas vagales. Y el nistagmo en el vértigo de origen central va a ser un nistagmo puro, horizontal o vertical o rotatorio, que va a tener una fase rápida que no concuerde con el lado afectado, que cuando mire hacia el lado de la fase rápida no se va a hacer más intenso, y que puede inclusive cambiar, y que en un momento la fase rápida sea a un lado y después hacia el otro, y no varía o empeora al paciente fijar la mirada. Es decir, tú le dices que fije la mirada y no hay ningún cambio en la intensidad del nistagmo, o inclusive se vuelve más intenso. Y esos pacientes normalmente, a pesar de tener ese movimiento ocular tan fuerte, no presentan cortejo vagal. Entonces, como un recorder es de ese nistagmo, si está espontáneo y es unidireccional, probablemente sea un vértigo periférico. Lo que tenemos que encontrar es si es con síntomas acompañantes, y el paciente tiene un test de impulso cefálico positivo, entonces es una neuronitis vestibular. Pero si es un nistagmo espontáneo con una oculocefálica negativa, es un vértigo de origen central. Igual si es espontáneo y de dirección cambiante, también es central. Y en los pacientes en que no encontramos nistagmo, pero tiene un desequilibrio importante, hay que descartar centralidad. También tenemos ese nistagmo que encontramos cuando acostemos al paciente y le hacemos las maniobras de posición, y ese será un vértigo posicional benigno, que es el vértigo más frecuente de origen periférico. Bueno, en el examen físico-otoneurológico, aparte del nistagmo, obviamente vamos a evaluar las funciones cerebelosas, la prueba de dedo-nariz, los movimientos alternantes rápidos de las manos, para descartar patología de origen cerebeloso, el romber estable y sensibilizado. Normalmente cuando es un vértigo periférico, el romber se va a ir hacia el lado afectado,
Si hay un problema de origen central, se puede ir hacia atrás o ser sencillamente inestable. También hacemos la maniobra de Fukuda-Ottenberger, que es con el paciente con ojos cerrados y brazos estirados que marche en el sitio. Y normalmente el paciente va girando hacia el lado enfermo, que debe coincidir con el romber del paciente. En ese examen físico también evaluamos el reflejo oculocefálico, que es esa capacidad que tiene el paciente, aunque mueva la cabeza rápidamente, mirar fijamente un punto y que está alterado los vértigos de origen periférico. Es un reflejo constante, persistente y que nos confirma y nos puede dar la tranquilidad de que el paciente presenta un vértigo de origen periférico. Tenemos el skew test, que es la estabilidad de la mirada. Ocluimos un ojo y al destaparlo el ojo que estaba descubierto hace un movimiento anormal. Más adelante lo vamos a ver en un video. Y la maniobra de Varani, que es sentar al paciente con los brazos extendidos y ojos cerrados al frente nuestro, y sus índices se van a dirigir hacia el lado de la afectación del oído. Las pruebas posicionales son ese paciente que tiene una historia de vértigo periférico porque te refiere sensación de giro de objetos cuando se mueve, pero al examen físico todo fue normal, es decir, Romberg negativo, no tenía nistagmo, Varani negativo, Fukuda negativo, nada obviamente de focalidad neurológica. Entonces lo que hacemos es acostarlo en la camilla con la cabeza extendida que quede por fuera de la camilla y la angulada a 30 grados y vamos a encontrar un nistagmo con características de periférico, es decir, horizonte rotatorio y acompañado de cortejo vagal en el paciente, y eso nos confirma que el paciente tiene un vértigo de origen periférico. Entonces recuerden que ese nistagmo tiene características de vértigo periférico, que el Romberg va a estar desviado al lado afectado, el Fukuda al lado afectado, el Varani al lado afectado, el skew test es negativo, el movimiento oculocefálico es positivo al lado afectado y obviamente no hay focalidad neurológica. Las tres patologías principales serán la neuronitis vestibular, la enfermedad de Meniere y el vértigo posicional benigno en la mayoría de casos. Entonces esos síntomas acompañantes como el tinnitus y la hipoacusia lo vamos a ver en la enfermedad de Meniere. El posicional es un vértigo desencadenado por el movimiento y la neuritis vestibular va a tener un nistagmo de características periféricas. Tenemos también el protocolo HINT en esos pacientes de urgencias. Recuerden, entonces deben tener una oculocefálica positiva, un nistagmo de características periféricas y un skew test negativo para nosotros estar tranquilos de que el paciente no tiene ninguna patología central. Y al contrario, si tiene un nistagmo de características centrales, un impulso cefálico negativo y un skew test positivo, ese paciente tiene un infarto o por lo menos hay que descartárselo de manera urgente. La oculocefálica, el skew test y el nistagmo es lo que debemos buscar. Ahí tenemos un ejemplo de un nistagmo de características centrales porque es vertical. Entonces sabríamos que ese paciente tiene un vértigo de origen central y hay que hacerle una prueba de imagen urgente, una oculocefálica positiva. Vean que al moverle la cabeza hacia el lado derecho no puede fijar la mirada y hacia el lado izquierdo sí, entonces tiene un vértigo periférico porque tiene una oculocefálica positiva, y el skew test, que sería ese movimiento anormal del ojo al destapar. Para terminar, los trastornos del equilibrio. Entonces siempre tenemos que definir o separar esas crisis agudas de horas y días a las que son recurrentes y dentro de esas las que son espontáneas con audición normal o con hipoacusia, y según eso vamos utilizando todo el protocolo, si tiene movimiento oculocefálico positivo, las características del nistagmo, para definir si ese paciente tiene una patología aguda vestibular o una patología aguda central, que serían los pacientes que tienen un nistagmo de características centrales, una oculocefálica negativa y focalidad neurológica o skew test positivo. Listo, muchísimas gracias. Espero que haya sido de mucha utilidad.
Los esperamos mañana sábado 27 de noviembre a las 8 de la mañana para continuar con la última jornada académica de este 33º Congreso Nacional de Medicina General y Social ASMEDAS Antioquia. Les recordamos además que las conferencias están quedando grabadas en el canal YouTube de ASMEDAS Antioquia y en la página Facebook ASMEDAS Antioquia. Feliz noche para todos.